Qué gusto tener el día de hoy a dos personalidades tan importantes dentro de la literatura Nikkei. Y bueno, vamos a tener un orden para este conversatorio que va a ser muy breve en realidad. La primera parte la vamos a abocar a ciertas reflexiones muy personales sobre el ser Nikkei. Y la segunda parte, el segundo bloque, vamos a enfocarlo en sus obras respectivas. Cada uno tiene una producción diferente. Miguel Ángel, eres narrador, ¿no? También escribes guiones, ¿no? Dramaturgo. En el caso de Juan, es un reconocido poeta dentro de la colectividad. Entonces, cada uno tiene cuestiones interesantes por contarnos respecto de sus obras. Así que, bueno, al final vamos a dar un breve momento por si el público quiere realizar alguna pregunta también aquí a la mesa. Y bueno, vamos a iniciar con una pregunta que es fundamental, creo yo, para enfocar bien el tema del día de hoy. Desde lo personal, desde la vivencia que les ha tocado a cada uno de ustedes, ¿qué significa ser Nikkei en el Perú de hoy? Bueno, viene ese cuestionamiento de qué es ser Nikkei, ¿no? Para empezar. Y sobre todo ahora me ha parecido interesante ver la exposición de Jorge Miyagi abajo, en la galería, donde él cuenta que él no se había dado cuenta que era descendiente de japoneses, ¿no? O sea que es una anécdota muy bonita que está ahí en la galería, que él le preguntó a su mamá en una actividad: mamá, ¿por qué hay tantos chinitos? Y su mamá le dijo: baja la voz, tú también eres chinito, huevón. Pero en verdad no era chinito, ¿no? Sino descendiente de japoneses. Y es como, ¿desde cuándo uno toma conciencia de esa herencia? A mí me pasó, ¿no? En el nido, en estas cosas que te pregunta la profesora, ¿qué han traído de comer, niñitos? Yo dije que había traído un tamago. Y la profesora, pues, estas cosas de estos japonesitos raros, no sé qué habrá traído. Y yo muestro, pues, el tamago y la profesora, un huevo. Y yo me pongo a llorar desesperado. ¿Cómo que un huevo? ¿No ves que es un tamago? Para mí tamago era español, pues, ¿no? O sea, era un huevo pasado, para quien no entendía eso. Entonces son pequeñas pistas de cuando uno va descubriendo que es percibido de otra manera. Hice la broma de los chinitos también porque suele estar esta lógica también, ¿no? O sea, mira, tiene las pupilas pequeñas, chino. Eh, y yo no digo que estas cosas definan la identidad de una persona, pero de todas maneras marcan una diferencia, ¿no? A mí me pasó no ser el chino nunca hasta la universidad. O sea, yo pasé 17 años teniendo otros apodos. En la universidad es que siento esa diferencia. Y eso cambia un poco la percepción de los demás, me refiero, cambia un poco la autopercepción. Y siento que en algún momento tuve algo así como una especie de autoobligación. Oye, yo debería aprender a hablar japonés, ¿no? Yo debería hablar japonés más allá de algunas cosas como decir tamago, para que no me entiendan. Como una especie de compromiso. Y puede sonar muy naif, puede sonar muy tonto, pero no me lo parece a estas alturas. Con 17 años empecé a leer haiku, por ejemplo. O sea, era como, tengo que leer haiku. Hay algo de esta herencia familiar que además tengo que buscar más allá. Y no soy un especialista, si alguien tiene consultas sobre haiku, Gonzalo es el experto en este espacio, pero fue buscar esas raíces, fue buscar eso en los antepasados. Y era un momento particular también, ¿no? Porque no es lo mismo la experiencia de ser Nikkei en mi generación, yo nací en el 83, que ser descendiente de japoneses en los años 60, por ejemplo. O sea, te ven de otra forma. Esto lo hablábamos mucho con el maestro Augusto Higa, ¿no? Él tuvo que soportar, pues, una mirada prejuiciosa negativa. Era el, es de japonesito, no se bañará mucho, ¿no? Seguro trabaja en un taller mecánico. Esos chistes no son racistas y yo los hago. Seguramente, pues, es vicioso, fuma mucho, juega cartas. Y esto tiene que ver, pues, con prejuicios antiguos y que pervivieron de alguna forma en el Perú, ¿no?
Pero era muy distinto pues ser descendiente de japoneses nacido el 83. O sea, ya conforme iba creciendo, ya ser descendiente de japoneses estaba asociado con automóviles de buena calidad, buenos electrodomésticos, videojuegos, ¿no? Tiene que romperla en el Nintendo. Es verdad eso, además. Y por supuesto, marcados por la figura de Alberto Fujimori, primer presidente de Nikkei, para bien y para mal. Entonces era otra forma, otros prejuicios. Algunos positivos también. De hecho, también era ser Nikkei en la época que empezaba a ser popular el city pop, el manga, el anime. Y digamos que de los prejuicios negativos de las generaciones anteriores, en mi caso caían prejuicios positivos. Yo soy un ignorante en manga, anime, me van a disculpar, de Evangelion no paso. Mi héroe es Goku, para que vean qué ignorante soy. Y ahí hay una marca también, ¿no? Que creo tiene que ver con lo dinámico que es ser Nikkei. No es lo mismo. Y este es un momento donde creo que hay, el maestro Giga creía que yo estaba diciendo idioteces, tengo que decir esto, pero creo que este es un momento en el cual hay prejuicios positivos sobre ser descendiente de japoneses. Y que además son prejuicios que son como una responsabilidad, carga, depende de cómo uno lo quiera ver, como tener que encajar en ciertas cuestiones positivas, ¿no? Ser descendiente de japoneses tiene que ser ordenado este pata. Tiene que ser bueno en números. Sí, soy muy bueno en números en realidad. Y sí, soy muy ordenado. Pero ya siguen siendo prejuicios. Creo que tiene que ver con cómo uno enfrenta su contexto también, ¿no? Cómo uno busca mantener una propia individualidad, pero asumiendo que viene de un lugar y que parte de cómo es uno sí tiene que ver con sus familiares, con sus antepasados, sean estos de donde sean, y también con sus decisiones, qué acepto de mi herencia y qué quizás no tanto. Esa es la manera, pues, de, qué feo este verbo, enfrentar, asumir la mirada que hay sobre uno por su aspecto físico, por sus apellidos. Entonces, por lo que nos estás comentando, lo asocias mucho con, bueno, un concepto que está bastante de moda hoy en día, que es una suerte de orgullo. Ser Nikkei de alguna forma es sentirse orgulloso de una parte, ¿no? Yo Que no lo diría conforma. orgullo, ¿ah? Esta es una anécdota que cuento a veces en Ujú. una comunidad asháninca. Fuimos a hacer un documental sobre el cacao y la documentalista le pregunta a uno de los ashánicas allí si estaba orgulloso de ser asháninca. Y la pregunta clásica para que la asháninca diga, sí, estoy muy orgulloso de ser asháninca, que se ve muy bonito en un documental. Y él dijo que no. Entonces todos nos quedamos así sorprendidos, ¿no? La documentalista le repreguntó, oye, pero si yo fuera Asháninka, yo estaría muy orgullosa de ser. No, no, yo soy feliz como Asháninka, a mí me gusta ser Asháninka. Pero ¿por qué sentirme orgulloso de ser Asháninka, ¿no? O sea, hay personas buenas Asháninkas, hay personas malas Asháninkas, hay personas buenas belgas, hay personas malas belgas. O sea, yo creo firmemente en eso, ¿no? O sea, de hecho, le dimos un abrazo a este amigo y sentimos que más que orgullo era un saber de dónde vienes, ¿no? O sea, Exacto. conocer, más que sentirse más que otro, asumir algunas cosas, positivas y negativas. Asumir algunas cosas. Nos quedamos entonces con ese rótulo interesante. Además, también has mencionado varios momentos en tu vida que de alguna forma te han permitido tomar, en cierto punto, conciencia un poco más profunda, ¿no?, de esa identidad. Entonces aquí viene también la pregunta para Juan. Eh, ¿En qué momento de repente hubo alguna experiencia particular que te llevó a ti a tomar esa suerte de conciencia profunda o de una autopercepción un poco más fuerte, ¿no?, respecto a tu identidad como Nikkei? Gracias por la invitación a la Asociación Peruano-Japonesa y saludos a Kenji, a Johanna, ¿no? Y a la Biblioteca Elena Kohatsu por que gracias a ellos estamos acá conversando sobre este tema. Escucho a Miguel Ángel y me parece que
es estupenda su reflexión, ¿no? Y justo recordaba que a lo largo de mi vida, una de las cosas que me ha traído suerte es apellidarme Umetsu, porque en el colegio todos los profesores nunca sabían pronunciar Umetsu. Y me decían, ¿Ume qué? Y gracias a eso todo el mundo me conocía, ¿no? Entonces, y claro, cuando sabían que era japonés, ya venía aquello que tú llamas prejuicio positivo, ¿no? O sea, creían que era un buen alumno. Y me ha pasado también en lo laboral, ¿no? Es más, yo trabajaba hasta hace poco en una transnacional y recuerdo que el director de recursos humanos decía que a él le gustaba reclutar personas que tuvieran ascendencia japonesa, ¿no? Entonces tenía ahí esa mentalidad, ¿no? Porque son trabajadores y cumplen con sus objetivos, ¿no? Entonces, pero esto lo cuento como anécdota y antes de responderte, quiero recordar, ayer se conmemoró, creo que 18 años del fallecimiento del gran poeta José Watanabe, ¿no? A quien quiero rendirle homenaje hoy, ¿no? Creo que él es uno de los más grandes de la poesía peruana, de todos los tiempos, ¿no? Y creo que siempre hay que recordarlo porque él significa una luz en el camino. Mi relación con lo Nikkei sí es un orgullo, sí es un tesoro. Siempre lo concebí así me formó mi madre, pero también me formó en una cosa, que era un orgullo y un tesoro secreto, ¿no? Algo que yo mantenía dentro de mí y que no lo decía. Es más, tanto lo ocultaba que por un momento lo negué, ¿no? ¿Por qué lo negué? Porque yo no había crecido en una familia con costumbres japonesas, ¿no? Mi madre se quedó sin padre, digamos, muy chica, ¿no? Casi 12 años. Mi abuelo tuvo un día que viajar a Japón, o que regresar a su tierra natal y no pudo regresar. Entonces, yo no he crecido en una familia, podríamos llamarle típicamente Nikkei, ¿no? Con costumbres Nikkei. Yo he crecido en una familia formada así, bajo principios que tienen que ver con una herencia japonesa, pero con costumbres un poco acalladas, ¿no? Entonces, claro, cuando yo escucho hablar con naturalidad, por ejemplo, a ti utilizar el nombre del huevo y a otros hablar o utilizar ciertas palabras o muchas palabras en japonés, yo a mí me cuesta, ¿no? Y que además yo no soy muy bueno para aprender otros idiomas, ¿no? Los leo, pero para hablarlos soy medio lento. Entonces, esas cosas ya como que me hacían un poco aislarme, tanto así que lo negué en algún momento, ¿no? Yo creo que donde aprendí a ser Nikkei es mirando a otros Nikkei, ¿no? Los encuentros, sobre todo en la universidad, ¿no? En la universidad conocí, por ejemplo, a Hildebrando Pérez, que era muy amigo de los Nikkei, ¿no? Era muy amigo de Watanabe, de Augusto Higa, y él me hablaba de ellos. Y gracias a él conocí a Higa, y más adelante conocí a Watanabe, ¿no? Entonces, ellos eran como espejos en los cuales yo me reflejaba de alguna manera. Y gracias a ellos me volvían mi propia imagen, o esa parte Nikkei que ellos tenían y que a mí me tocaba y que me hacía identificarme, ¿no? Y gracias a eso aprendí, ¿no? Y en la universidad igual. Por ejemplo, en la universidad conocí a Doris Monomisato, ¿no? Que tenía y compartía como yo la misma pasión por la escritura, ¿no? Y doy fe, ¿no? Doris es muy estudiosa y
y muy apasionada para la lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces yo veía cómo ella se comportaba, o Elizabeth Toguchi, o Patricia Kurijara, amigos de la universidad, que me fueron haciendo ver mi parte Nikkei. Yo me identificaba con muchas cosas y años después yo me siento orgulloso e identificado. No me hace más ni menos que otro, soy un ser humano, sobre todo, ¿no? Y eso, y creo en la comunidad, y creo que la Nikkei se sustenta en la comunidad, ¿no? Y con esa comunidad, yo a estas alturas de mi vida puedo decir que decidí ser Nikkei. Muchas gracias. Han sido respuestas hasta cierto punto que tienen puntos de convergencia, ¿no? En el sentido de que cada uno de ustedes ha pasado por momentos específicos que les ha llevado a reflexionar sobre su propia condición de Nikkei. Y aquí quiero establecer también un punto interesante que hubo y que pude percatarme, y es que si bien, Juan, tú no has sido criado en una familia con costumbres, digamos, Nikkei, no sé qué término utilizar, severas o muy evidentes, o de repente costumbres ortodoxas, ¿no? Por llamarlo así. En el caso de Miguel Ángel, han utilizado, bueno, el idioma es uno de esos puntos que había dentro de la familia. Entonces, cada uno en su experiencia personal, ¿qué aspectos de esa cultura Nikkei sienten ustedes que ha sido más influyente en su manera de percibir el mundo y también de relacionarse con los demás? Miguel Ángel, adelante. Es complejo, ¿no? Porque efectivamente las identidades, por definición, son de una comunidad, son colectivas. Aquí podría ser una enumeración, ¿no? O sea, yo siento que no he crecido necesariamente vinculándome con personas de la comunidad, pero curiosamente tengo muchos amigos por aquí, por allá, por allá, por acá, por acá. Entonces, no sé qué tan curiosamente esas sean excepciones o hayan sido encuentros, acercamientos, primero por azar y luego habiendo encontrado puntos en común. Yo no sé en realidad si sea por esta comunidad, por estos puntos en común, que sienta algunas características asociadas con lo Nikkei peruano que están presentes en algo que comentaba Juan, ¿no? Mi dinámica de trabajo. Esta cuestión un poco obsesiva por terminar las cosas, cierto orden, cierta disciplina. No sé si tenga que ver necesariamente con estos orígenes familiares. En todo caso, si hay una persona responsable de eso, pues será mi madre que está ahí en el público, ¿no? Pero porque es ella, no porque sea toda la comunidad necesariamente así. Sí siento que es algo que también empecé a pensar más de grande, ¿no? O sea, y por ende creo que es un proceso que no he terminado de interpretar. O sea, algo que para mí era una certeza, para mí, era, después de haber leído dos libros clave para mí, Japón no da dos oportunidades, las memorias de Augusto Higa de cuando va a trabajar a Japón en 1991, y La iluminación de Katsuo Nakamatsu, una novela corta de Augusto Higa de 2008, sobre un personaje Nikkei que llega al Satori, ¿no? Después de una historia urbana donde aparece también Martín Adán. Después de haber leído esos dos libros, yo sentía que tenía una respuesta muy clara. O sea, ser Nikkei es una forma de ser peruano, una manera particular, confusa, pero bueno, finalmente, ¿qué es ser peruano, no? Así que si vamos a buscar definiciones exactas en identidad, nunca las vamos a encontrar. Y la respuesta estaba clarísima ahí para mí, ¿no? O sea, ya no. Me gusta que no esté clara la respuesta también, porque siento en experiencias como las de Juan, ¿no? Lo que contaba ahora, y también la de descendientes de japoneses más jóvenes que han tenido un contacto quizá breve con una sola obachan, un solo yichan, que buscan acercarse de otra manera a lo Nikkei. Y es un derecho.
pero también que no es que busquen acercarse a la comunidad o a su identidad, a su propia familia, a sus recuerdos familiares, como yo lo hice o como yo lo hago, sino que tienen otras maneras de intentarlo. Y por ende también producen otros discursos. Creo que es más fácil entenderlo literariamente después de Augusto Higa. Pero eso es otra respuesta, es otra cosa. Yo acá me quedo. Pero es interesante lo que dices de la indefinición, en primer lugar, como concepto, y en segundo lugar, la pluralidad, ¿no? de las mismas que hay respecto a los diferentes tipos de familia que hay, y además diferentes tipos de familia por generación. O sea, primero es que la migración no fue homogénea, ¿no? O sea, los Nikkei de Cusco se asimilaron rápidamente a la cultura cusqueña porque eran muy pocos. Entonces no había pues para hacer una asociación. Más aún en Iquitos, ¿no? Como mis amigos Anka Ikea, un escritor, un ilustrador, o sea, ningún vínculo con la comunidad japonesa, pero son un cuarto japoneses. Ha habido una heterogeneidad allí, luego por generación, era distinto, eran otros tiempos, no me juzguen de machirulo, ser criado por Nikkei hombre que por Nikkei mujer. En otros tiempos, cuando los padres muy poco paraban en la casa y no cocinaban, pues era distinto ser descendiente del lado paterno que del lado materno. Marcaba muy distinta esa herencia. También depende del contacto que hayan tenido con la propia comunidad Nikkei en Perú. Algunos han viajado a estudiar a Japón. Entonces vemos que hay una enorme heterogeneidad allí que ya, mientras digo esto, creo que no se puede hablar entonces de generaciones, ni siquiera, ¿no? Sino de una heterogeneidad, una pluralidad bastante amplia. Y creo que se podría hablar más de un horizonte Nikkei, con el cual alguien puede buscar vínculos, encontrará más o menos, y cuestionamientos que también encontrará más o menos, ¿no? Asumamos que lo Nikkei es dinámico, además. O sea, lo que era Nikkei hace 20 años, quizá ya no lo sea tanto ahora y haya otras formas. Muchas gracias. Juan, la misma pregunta para ti. En tu caso, mencionabas que habían costumbres Nikkei bastante fuertes en tu familia, pero que estas se vivenciaban de manera silenciosa. No sé si nos puedes contar un poco sobre cuáles de estas costumbres son las que han influenciado más en tu manera de percibir el mundo y sobre todo de relacionarte con los demás. Yo creo que tienen que ver con principios y valores, ¿no? Te lo digo de modo general, de modo específico no te las puedo contar porque son secretos, no mentira. Me parece muy buena tu pregunta. Mi madre era siempre uno de los padres, bueno, ponemos en mi caso, siempre uno de los padres es el que marca la influencia de alguno de los hijos, ¿no? Porque en este caso yo creo que la presencia de mi madre y la presencia de mi abuelo, a través de lo que me contaba mi madre, era lo que a mí me marcaba, ¿no? Cuando lo vemos históricamente, las generaciones, claro, el tiempo es clave acá, ¿no? Mi abuelo recién nacía cuando se producía en el Perú la primera inmigración, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo ser un Nikkei a finales del siglo XIX que serlo en el siglo XX, que serlo ahora, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Estamos en el 2025. La generación de Augusto Higa y de todos los poetas o escritores de esa época percibían la iniquidad de otra manera, ¿no? Mi madre, que era más antigua que ellos, de otra manera. Los posteriores, de otra manera. Entonces, lo rico acá es que las generaciones posteriores se van alimentando de las anteriores. Es decir, que lo que en algún momento, la búsqueda que en algún momento en los años 60, 70 realizaban los escritores, ¿no? La toman los escritores que vienen. Creo que ahí hay cierta continuidad, ¿no? Y eso le da importancia
literaria, digamos, ¿no? Creo que por ahí hay que mirarlo. Incluso mirar el dolor que ellos sentían, ¿no? Por ejemplo, mi madre cuando me hablaba, hablaba de la palabra injerto de japonés, ¿no? Ni siquiera ainoko, Ainoko, ¿no? que es más. Ella decía, y lo mismo decía Watanabe, ¿no? En una entrevista que yo leí hablaba, claro, él escuchaba en su época que les decían injerto de japonés. Ahora, mi madre me lo decía con esa especie contradictoria de naturalidad y dolor, ¿no? Con una especie de dolor natural. Claro, y si tú ya haces una abstracción y ves la imagen de un injerto, es una imagen fuerte, ¿no? ¿No? Es cortar una pieza para ponerla en otra. Esa es una cosa, y yo creo, pero yo creo que ya hemos pasado eso, ¿no? Ahora estamos digamos, hacia algo más natural, el dolor va quedando atrás y yo creo que van surgiendo otras cosas, ¿no? La presencia de los japoneses, antes en tu época le llaman mangas, en mi época le llamábamos chistes, ¿no? Chistes, los chistes entraban en todos lados, ¿no? Te los incautaban en el colegio. La presencia japonesa a través de los cómics, de los dibujos animados, es fabulosa, ¿no? La Princesa Caballero, todos los Astro Boy, todos los dibujos animados que nosotros veíamos estaban allí. Entonces, estábamos constantemente recibiendo la influencia de Japón. Ahora, lo que yo quiero destacar es la importancia de ser puentes, los puentes. Creo que la importancia, por ejemplo, de contar con una comunidad Nikkei es que nos brinda la posibilidad de construir puentes, no solamente con el Japón, sino con otros países, porque la presencia Nikkei es masiva, ¿no? Y diferente. No es lo mismo hablar de Argentina que hablar de Perú o de Brasil, son experiencias totalmente diferentes. Yo en Brasil veo a la gente, por ejemplo, caminar con una naturalidad, pues, todas las razas, perdón, ya esa palabra es una ofensa, ¿no? Pero todos los colores y sabores así, en las calles, ¿no? Con una naturalidad. Encuentras comida japonesa por todos lados, por ejemplo, ¿no? O comida Nikkei. Entonces, es diferente, son experiencias diferentes, pero creo que la comunidad acá se está abriendo, ¿no? Después de haber sido maltratada en un momento, ¿no? Que fue un momento político que ya ha pasado, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a la parte vinculada con su obra. Y lo interesante es que se pueden establecer miradas en común. En realidad, la primera parte estaba dedicada a hablar un poco sobre la Nikkeidad o lo Nikkei, el ser Nikkei en cada uno de ustedes. Y bueno, nos queda claro que son experiencias en cierto punto distintas, pero tienen puntos de convergencia, puntos de abrazo. No sé, me imagino si hiciéramos este conversatorio con otros artistas Nikkei, una mesa grande, tendríamos pues muchísimo ahí para poder ir tejiendo, ¿no? Y bueno, respecto a esa Nikkeidad, ese ser Nikkei que cada uno de ustedes ha manifestado, vamos a aterrizarlo un poco en el tema literario. Esa Nikkeidad ha sido, literariamente hablando, una búsqueda por parte de ustedes o como otros autores en otros países, por ejemplo, han manifestado que esa Nikkeidad se dio de forma natural, ¿no? De forma intuitiva. Y quiero lanzar la pregunta para escucharlos. Empezamos contigo, Miguel Ángel, adelante. Hasta hace no mucho tiempo yo había escrito un cuento sobre mafiosos yakuza. Se llama 8 es 2 veces muerte, está disponible online. No se distraigan buscándolo, no se va a ir de ahí, sigue colgado. Y un cuento en un libro mío el libro se llama Monstruos de Hielo y Uno de Mañana, el cuento se llama Árbol de Invierno. Y
Han pasado 11 años desde su publicación y nadie se ha dado cuenta que es la historia del 48º de los 47 Ronin. Nadie se ríe del chiste. Son samuráis que se quedan sin un señor ya en la época del ocaso de los samuráis y van a vengarlo. Ya, este es el Ronin 48, en una especie de ucronía, y se enamora de un kodama en un bosque. Ahí viene la cosa fantástica. Entonces, como que era más vínculo con historia, con cultura popular. Yo no es que sepa nada de la yakuza, por favor, no me acusen con la policía. Es un conocimiento de cultura popular. Pero siempre tuve unas ganas de escribir sobre, no Japón, sino sobre lo Nikkei. O sea, tengo algunos cuentos que nunca he publicado. Pensando en eso, ¿no? Personajes inspirados en mi propia familia, por ejemplo, o en otras familias Nikkei que he conocido. Era difícil escribir sobre esto. Yo no me daba cuenta por qué era difícil. Era joven también en ese momento, todo era más difícil, pero era porque no había un referente tan claro en narrativa hasta la iluminación de Katsuo Nakamatsu, de Augusto Higa. Porque hasta ese momento había personajes japoneses en la literatura peruana, ¿no? Vamos a publicar un artículo que tengo, de hecho, una extensa bibliografía al respecto, pero para mencionar algunos ejemplos, el loco que se come los piojos en el Sexto de Arguedas, el proxeneta que es casi una bestia, Fushia, en La ciudad y los perros de Vargas Llosa, una versión aún más perversa de Mamoru Shimizu, primer asesino serial en el Perú. Este es un caso real. En La medianoche del japonés de Jorge Salazar. ¿Quieren más ejemplos así? Personajes decadentes, ¿no? Casi en su totalidad. Incomprensibles. Que podrían tener seguro un motivo detrás, pero los autores no profundizaban en esos motivos porque no sabían, pues, ¿no? No tenían cómo saber. No eran Nikkei tampoco. Y de pronto empiezan a aparecer personajes Nikkei como más dentro de estereotipos más establecidos y que no eran el loco. Teniente Katón Kanashiro, de Acuérdate del Escorpión, de Isaac Goldenberg, el Takashi melancólico, medio poético de Takashi, Historias robadas de Ernesto Carlín. Se dan cuenta que no he mencionado apellidos japoneses, ¿no? Todos son autores. Autores peruanos, no Nikkei, que no necesariamente eran eruditos en literatura japonesa, pero tomaban estos personajes, ¿no? La iluminación de Katsuo Nakamatsu es un profesor de literatura que llega al Satori, a la iluminación, a la locura, caminando por la ciudad de Lima. Ahí tiene un vínculo mágico, espiritual o un delirio con Martín Adán. Pero en su manera de hablar, en las cosas que él comía, su manera de caminar, la manera de ser descrito, hay un Nikkei reconocible. Y por último, se inventó un Nikkei, pues. Fue el primero en construir esa representación. V.S. Naipaul, un autor de Trinidad y Tobago, premio Nobel, decía que el principal problema que tuvo para su primer libro, Miguel Street, era que, aunque era un libro escrito en inglés, no era muy verosímil. ¿Por qué? Porque ¿quién de ustedes ha estado en Trinidad y Tobago? ¿Y quién ha leído literatura ambientada en Trinidad y Tobago? No importa que esté escrito en inglés, no hay un referente. En cambio, ahorita cualquiera puede escribir un cuento ambientado en Nueva York, aunque nunca haya estado en Nueva York. Los demás lo van a creer, pues todos hemos visto Nueva York en películas. Es un sitio representado y por ende representable. Y por ende con gente que ha sido representada y por ende representable. Por eso me encanta escribir cosas sobre europeos, ¿no? O sea, que se creen que ellos pueden escribir sobre nosotros y nosotros no. Por favor. Pero es difícil romper eso. Entonces creo que Higa, con la iluminación de Katsuo Nakamatsu, nos da una oportunidad para ello. Nos da una oportunidad para pensarnos como personajes y para construir a partir de los propios códigos que él ha planteado literariamente. Esto en poesía sí había estado, esto es más terreno de Juan, pero estaba pues algo en Watanabe, la manera de escribir, las reflexiones, por supuesto muchos testimonios, ¿no? Y la propia poesía de Doris Moromisato, la propia poesía de Juan, aunque creo que está mucho más claro en Umetsu, tu último poemario, bueno, tu poemario más reciente. Pero en narrativa, ¿qué es lo que yo hago? La cosa cambia con Higa. El testimonio de Japón no da dos oportunidades y literariamente la iluminación de Katsuo Nakamatsu, luego Gaijin y Okinawa existe. A partir de eso es que he escrito Eso de ser Ainoko. Está ahí.
ese librito chiquito. Está a la venta abajo también. Recién salido del horno. Y que es una obra de teatro. Se presenta el martes 6, se estrena el viernes 9 de mayo. Es un testimonio, pero es una obra de teatro tipo conferencia performática, cosas que me pongo a pensar a partir de lo Nikkei. Y lo Ainoko en este caso, ¿no? Porque son mis dos familias. Nace a partir de un ejercicio teatral que planteó una amiga y se convirtió en el libro. Pero nada de esto hubiera sido posible sin, como dice Juan, esta tradición. Lo de Higa ha abierto tantas puertas que incluso tenemos el japonés Fukuhara, el libro de cuentos de Selenko Vega Jacome, que no es Nikkei, y que construye un personaje Nikkei muy sólido. Yo creo que nada de esto era posible sin Higa. O sea, eso de ser Ainoko, el japonés Fukuhara, y lo que venga, tiene que ver con él. Y hablando de esto de lo que venga, para darle el pase a Juan, solamente para cerrar la idea, tú en tu obra planteas parte de esta continuación, esta búsqueda de la construcción de un personaje Nikkei, o de repente qué es lo que estás planteando, ¿no? Como de repente ruptura, de repente continuación. Fue una exploración. El libro son historias de parientes míos. También mezclo fragmentos de otros textos míos. Tengo la mala costumbre de hablar de mi familia, perdón. Hay varios libros al respecto. En obras de teatro, en no ficción, en ficción. A veces soy muy flojo. Voy a escribir algo más sobre el viejo. Y se ha mezclado ahí como exploración. Entonces creo que hay un intento de definición que fracasa a propósito. Un intento de definición, entonces hay una búsqueda. Que fracasa a Que propósito. fracasa a propósito, nos queda muy claro. Juan, respecto a la misma pregunta, y bueno, tú ya lo has dicho varias veces, sobre todo en la presentación de Umetsu, pero aquí hago referencia en general, a ver si podemos pensar tu obra a gran escala, ¿no? Desde el inicio. Hay una búsqueda por esa niquedad, hay una manifestación intuitiva, natural de ella en tu obra. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, ahí, cuando converso con mi hija sobre figuras literarias, ¿no? O cosas que aprendí sobre gramática en su momento, le digo, hijita, ya las he olvidado. Y es que las he olvidado realmente. ¿Por qué las he olvidado? Porque las he asimilado, ¿no? Y ya discurren naturalmente. Lo mismo me pasa con lo Nikkei. Ya lo he asimilado. ¿Pero por qué lo digo? Porque a mí en lo literario me ocurrió lo mismo que con las personas, ¿no? Es mi propia poesía, y no quiero pecar de orgulloso con esto, o de ególatra con esto, pero es mi propia poesía la que me enseña mi niqueidad, o mi origen japonés. Miguel Ángel dice que Umetsu es en el que más patente se ve la presencia de la niqueidad, y es cierto, ¿no? Es cierto. Pero, por ejemplo, si yo reviso desde mi primer libro, Declaración de Ausencia, y el siguiente, Las barcas que se despiden del sol, está la presencia de ese refrenamiento, de ese no decir cosas, de esa contención, de esa esencialidad muy, muy presente en la poesía japonesa, ¿no? Creo que yo lo tuve antes de tener conciencia de eso, ¿no? Yo no es que me haya formado en autores japoneses, ¿no? Creo que mi formación fue tardía. He leído toda mi vida, ¿no? Desde niño, pero comencé a leer a los japoneses creo que a los 16 años o 17 años, ¿no? No antes. Basho, por supuesto, Kawabata, ¿no? Y Mishima, yo era muy admirador de Mishima. Y entre los poetas peruanos me ocurría la misma condición del espejo, ¿no? Yo tuve la suerte de ser muy amigo de Juan Bulita, que dirigía una revista que se llamaba Hablemos de Cine, ¿no? O pertenecía a ese grupo de Hablemos de Cine, y escribía poesía. Y era muy amigo de Watanabe y de Giovanna Polarolo.
Y alguna vez, yo creo que fue en el estreno de La ciudad de los perros, él creo que escribió el guión, por alguna razón me invitó Giovanna a su casa en Barranco a celebrar, ¿no? Yo entonces era muy, muy tímido. Sigo siéndolo, pero en ese entonces era muy, muy, ¿no? Y esa noche conocí a una persona tímida. Juan Bulita, quien me había dicho que Watanabe no quería hablar de poesía, un día decidió no hablar de poesía, me dice, se acerca a mí como travieso y me dice, oye, vamos a hacer hablar de poesía al Wata. Entonces miro y al fondo estaba Watanabe en la biblioteca de los Lombardi, estaba solo, ¿no? La gente se estaba divirtiendo, ¿no? Y él estaba solo ahí caminando, ¿no? Hurgando. Y conversamos un momento. Y recuerdo, lo que más recuerdo, y en otro momento hablaré de esta conversación, pero recuerdo mucho que me contó una anécdota, ¿no? Me dijo, estábamos viendo un libro donde había poemas y fotografías, era una antología de poesía, y en ese libro había fotografías, buenas fotografías de los poetas, ¿no? Y él me contó que en su momento, cuando era más joven, sus compañeros y él elegían las lecturas de los poetas viendo las fotografías. Decían, este tiene cara de poeta, hay que leerlo. ¿No? Claro. Entonces, esos encuentros, luego con el maestro Giga también, yo lo conocí cuando él regresó del Japón, ¿no? Donde viajó, regresó muy golpeado por ese viaje, ¿no? Pero creo que ese golpe en él significó también, ¿cómo es la vida, no? A veces te lleva por caminos que en realidad son tu destino, ¿no? Tu destino literario en su caso. Yo creo que ese Giga de antes de irse a Japón, ese Giga de regreso a Japón era otro, ¿no? O sea, había un sentimiento y una profundidad que incluso yo creo que él tomó de los japoneses lo mejor, ¿no? Y lo hizo a través de su sensibilidad de Nikkei y la reflejó en su obra, ¿no? Para mí, la iluminación es casi un poema, ¿no? Entonces hay mucho de poesía ahí. Es cierto, nosotros ya teníamos a Watanabe, teníamos a Nicolás Matayoshi, y teníamos incluso un personaje que siempre quedó en la duda si existió o no, ¿no? Que era Rafael Yamasato. Dicen que es un personaje inventado por Pilerando Pérez, Marco Martos y Watanabe, yo no lo sé, pero ganó un concurso literario, ahí tiene un libro publicado, se llama Rafael Yamasato y es muy buen poeta. Sigue siendo un misterio, ¿no? Sí, sí. Pero eso es lo rico, ¿no? El aporte, cómo esto se enriquece permanentemente. Y te decía, esas cosas, esas características estaban ya presentes de alguna u otra manera en mi poesía, y lo que he hecho en Umetsu es manifestarlas conscientemente, ¿no? Estás presente, ya ahora te enfrento, porque, digamos, lo que no enfrentas te va a perseguir igual, ¿no? Y para que no se torne, y para que sea un camino en tu vida, un camino productivo, luminoso, tienes que enfrentarlo, ¿no? Porque lo que no enfrentas te drena. Es muy interesante lo que mencionan en ambos casos, entonces llegamos a la conclusión de que sí, hay cierta búsqueda, ¿no? Por configurar tal vez parte de lo que este concepto que han mencionado algunos estudiosos, que es discurso tal vez Nikkei, pero no de forma general. En su caso se ve de forma personal, ¿no? Su propio discurso Nikkei, basado en las vivencias que les ha tocado a cada uno de ustedes. Y con esto llegamos a una de las preguntas finales. Respecto a la voz literaria Nikkei o discurso Nikkei, ¿no? Como estamos mencionando, pero en el Perú contemporáneo, ¿ustedes consideran que en la actualidad se puede hablar de una
Nikkeidad, en materia de literatura, hemos hablado de autores Nikkei, ¿no? Pero de repente, ¿qué temas en común son los que configuran esta Nikkeidad? ¿O qué temas en común incluso ustedes sienten que en su propia obra, ¿no? Pues están presentes estas imágenes, estos símbolos tal vez, o estos temas que otros autores Nikkei han trabajado anteriormente? ¿Existe esta voz literaria en el Perú contemporáneo y cómo la describirían en todo caso? No. Hace 9 años respondí eso. ¿Existe la literatura Nikkei? No. Es una respuesta muy fácil, ¿no? De hecho, sigo creyendo que no, pero vamos a problematizar un poco para que no sean solo 2 letras una respuesta. Eh, y me gusta la mirada comparativa con, por ejemplo, las artes visuales. En artes visuales hay una amplitud gigantesca, ¿no? De no solo influencias, referencias de arte japonés como el ukiyo-e, sino en general tipos de trazo, vida cotidiana, referentes culturales desde Venancio Shinki, Tilsa Tsuchiya, Eduardo Tokeshi, Jorge Miyagi abajo, Sandra Gamarra Heshiki, ¿no? O sea, que está en los mejores museos del mundo, y así, o sea, Jaime Higa, hay un montón de autores que tienen referentes japoneses y que han buscado una construcción identitaria, no necesariamente de lo Nikkei, pero sí de lo peruano, sí, desde su particular punto de vista que incluye estos referentes japoneses. Entonces hay un arte Nikkei peruano clarísimo. La literatura Nikkei peruana, pues creo que sería más literatura de autores Nikkei, ¿no? Y que han tenido algunas búsquedas no tan afines, porque lo que pasa en visuales es que ya una es referente del otro. Entonces hay una construcción de cánones y se puede partir de, ya ni siquiera sé quién fue el primero en meter elementos de cultura popular japonesa en técnicas tradicionales, pero lo hacen un montón de artistas jóvenes. Desde Eduardo Tokeshi a Kenji Nakama. Kenji Nakama ya no es joven, yo tampoco soy joven. A gente de 30 y tantos años, 20 y tantos años, hay una continuidad. Pero siento que en la literatura hay una posibilidad ahora. Hay una búsqueda identitaria y un buen referente de esto es esta antología Más allá del haiku, donde hay autores Nikkei de distintos países latinoamericanos y uno encuentra que los brasileños han trabajado su historia, la historia de la comunidad Nikkei y la historia de Japón en Brasil. Después de la iluminación de Katsuo Nakamatsu, en narrativa se puede. En poesía, Juan sabe más. Entonces, Pero escúchenlo a él. en conclusión, desde tu perspectiva, para no quedarnos con las 2 letras de respuesta, digamos, la literatura Nikkei o esta Nikkeidad, este discurso Nikkei en la literatura sería más una posibilidad, algo que está en construcción. Es que siempre ha habido una fuerte vocación por la identidad, ¿no? En Más allá del haiku, si bien son textos de autores, autoras de distintas generaciones, hay una obsesión por la identidad, que en verdad también es una obsesión de la literatura peruana, pero hay una cosa muy particular allí. Estos personajes multiculturales de Carlos Yoshimito, las exploraciones históricas, algunas búsquedas de lo Nikkei en Fernando Iwasaki, las tradiciones andinas en Nicolás Matayoshi, toda la extrañísima poesía de Tilsa Ota, esta sensualidad, esta mirada de la Nikkei en la poesía de Doris Moromisato, que es valiosísima. Digamos que hay un canon acá para sentarse y decir, ya desde una decisión, oye, ¿y si hacemos algo que se pueda llamar literatura Nikkei? Y que tiene que ver con miradas contemporáneas también. Tenemos autores jóvenes cercanos a lo multimedial, o que han vivido o nacido incluso en Japón. Hey, aquí hay algo, ¿no? O sea, que quizás podría organizarse. No sé si de manera de sentarse a tomar un café y ver qué se puede hacer en común, puede ser una propuesta editorial, o varias propuestas editoriales, pero creo que es algo que sí venía construyéndose en narrativa y que ahora es más posible. Ahora es más posible que nunca. Muy bien. Juan, la misma pregunta entonces para ti. Sí. Adelante. Dime. No, te iba a preguntar si estás de acuerdo con lo que ha mencionado Miguel Ángel o de repente una opinión contrapuesta. Estoy de acuerdo y no.
No estoy de acuerdo en cuanto a la narrativa. Este, eh, Creo que hay dos formas de leer mínimas, ¿no? Una es la de cajón, la contundente, que es somos descendientes de japoneses, ¿no? Si tú miras desde allí, dices, es literatura Nikkei porque es escrita por descendientes de japoneses, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Y yo creo que es valioso además que se mantenga eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo creo que no son modas ni tendencias esto de buscar el origen, ¿no? Yo creo que es algo que el ser humano tiende a hacer de una manera natural, porque si no conocemos nuestros orígenes, es que hay gente que no se siente Nikkei a pesar de ser más Nikkei que yo, biológicamente, ¿no? Entonces, hay mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que trabajar, y esto debería ser un plan de trabajo, es darles, ¿no?, motivos suficientes y poderosos para que ellos vuelvan sobre su origen, lo busquen, ¿no? Mira, yo creo que hay dos formas de aproximación en este momento a lo literario e incluso y a la vida, ¿no? El otro día, por ejemplo, asistí a una obra de teatro muy interesante, donde era la lectura de un poema, digamos, muy cercano digamos, a la onda interestelar, ¿no? Muy futurista, ¿no? Interesante, muy impactante. Pero creo que, aparte de esa lectura que es futurista, hay una lectura que tiene que ver con el origen, que es un poco la vuelta a la naturaleza, ¿no? Que no es retroceder, ojo, es rescatar esa conexión que nos vincula al origen de los tiempos. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo en una sociedad que que nos puede llevar a alejarnos cada vez del ser humano, ¿no? Las máquinas están creciendo de una manera increíble, ¿no? Ya bailan hasta danza china, he visto, ¿no? Entonces, los robots están allí. Y no es que yo los vea como una amenaza, pero lo que creo es que algo que el tío Factos, un escritor, digamos, importante, pero muy subterráneo, Sí. ¿no? Guillermo Gutiérrez decía, ¿no? Él decía, está de moda leer aquello que es fácil, ¿no? Aquello que habla de lisuras, ¿no? Aquello que tiene un lenguaje tanto, aquello que está desprovisto de esencialidad y de pasado. O sea, ¿por qué vamos a leer? ¿Porque está de moda? No, no. O sea, yo creo que hay que volver al pasado para tener un sustento que nos permita vivir el presente. Y estaremos entonces mejor preparados para enfrentar el futuro. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Entonces, Es algo en construcción, en trabajo. entonces, de alguna forma, sí estás de acuerdo con lo que mencionaba Miguel Ángel. No, sí estoy de acuerdo. Es un punto, ¿no? Es un punto para poder... Estoy de acuerdo, pero me gusta estar en desacuerdo. Qué interesante. Bueno, no sé si nos queda tiempo para las preguntas o... ¿Sí? Si alguien de repente... Bueno, ahí me intrigaba esta figura, ¿no?, que la mencionaba Cornejo Polar, que era el sujeto migrante, ¿no? Entonces, yo por allí más o menos voy armando esta figura de lo Nikkei o no sé si decir otredad, ¿no? Pero claro, ¿no? Yo no tengo ascendencia japonesa, ¿no? Pero como, no sé, de niño me decían, o me han dicho chino, ¿no? Así como para molestar, ¿no? Con carga, ¿no? Entonces, y bueno, mi padre ha estado en Japón, y bueno, claro, ahora veo animes o consumo cultura japonesa y la literatura, claro, te lleva a preguntarte qué es la migración y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, mi pregunta era por allí, ¿no? Si este concepto de migración
es posible plantearlo o repensarlo como forma de plantear una suerte de cohesión también con, digamos, la cultura nacional. Y bueno, ¿no? Quizás una pregunta muy corta, pero esa era la cuestión, ¿no? Creo que va por el tema de repensar la figura del migrante, ¿no? Con miras también con el vínculo con lo peruano. Es decir, nos enfocamos a veces en el Nikkei en la parte más japonesa, pero nos olvidamos de la parte peruana. Ajá, exacto. No sé si quieres comentar algo al respecto, Juan. Sí, sí. No, interesante la pregunta, además. Los seres humanos somos migrantes por naturaleza y somos además exiliados por naturaleza, ¿no? Siempre hemos migrado desde los orígenes y siempre hemos sido exiliados, ¿no? Entonces, esos conceptos, si bien han sido relecturados a través de los tiempos, son tan antiguos como respirar, ¿no? Entonces, pero bien, muy interesante. Cuando yo pienso en la niqueidad, lo pienso incluso más allá de la ascendencia japonesa. La pienso como un haiku extendido, ¿no? El haiku es digamos, la forma estrosófica o el poema clásico japonés, ¿no? 3, 5, 7, que condensa un momento, en el caso del Zen, un momento de iluminación, ¿no? Bueno, ese haiku fue, digamos, roto por dos escritores japoneses fundamentalmente, ¿no? Por Tanea Santoka y por un paisano de mi abuelo que se llama Osaki Hosai, ¿no? Ellos inventaron el haiku extendido, es decir, el haiku que no se ceñía a las estructuras canónicas del haiku japonés. Algo así ocurre, creo, con la niqueidad, que la niqueidad es ahora un haiku extendido, no es una fórmula, es algo que va incluso más allá de la biología, ¿no? Y yo creo que los Nikkei, una característica de los Nikkei es que se sienten muy peruanos, nos sentimos muy peruanos, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, no hay nadie que prepare mejor, y esto de repente desmiéntame, ¿no? Pero para mí, yo recuerdo mucho el ceviche de Costanera 700, ¿no? Ese ceviche que tenía su sillao por ahí. O sea, la fusión del fruto de mar, los japoneses, los descendientes japoneses son los mejores, ¿no? O sea, entonces, esa fusión, yo creo que es lo rico, ¿no? Entonces, todas las sangres, los ríos profundos, las convergencias, yo creo que, además, voy a mencionar una ucronía, ¿no? El señor Francisco Loáez en 1925, en un congreso de historia, dijo, Manco Cápac, fundador del Imperio de los Incas, fue japonés. Tiene una tesis sobre eso. ¿No? Claro, y presentó su tesis. Entonces, a veces le creo, ¿no? Más, me voy a la selva y veo rostros que yo digo, parece japonés, ¿no? O voy a Puno y escucho una palabra aymara, Taira. Pero Taira es una dinastía japonesa, ¿no? Entonces, esas coincidencias, donde convergen todos los tiempos, yo creo que en estos momentos, lo primero, ser consciente de tu comunidad. Lo segundo, ser consciente que tu comunidad forma parte de una cosa más grande, ¿no? Que es lo humano, ¿no? Y acá, peruanos de Inga, de Mandinga, de todos los colores coincidimos, y eso es bacán, que nos hemos enriquecido, ¿no? Y yo creo que la presencia de los japoneses en Perú es muy rica, y yo creo que también nosotros los hemos influenciado a ellos, ¿ah? Cuando los japoneses han viajado allá, han dejado lo suyo. Perdón, los Nikkei peruanos. ¿Por qué? Porque los peruanos cuando viajamos a otro país lo influenciamos, ¿no? Los chilenos, por ejemplo, comen lomo saltado así como plato nacional, ¿no?
Pero, por ejemplo, mi hija, y la vuelvo a mencionar, discúlpenme, pero tengo una fascinación por mi hija porque aprendo mucho de ella, ¿no? Ella tiene 15 años. Yo en la época, mi hijo mayor, que tiene 30, me decía, papi, pídeme por favor un pollo broster, ¿no? O pídeme un Kentucky. Mi hija me pide maquis, ¿no? Yo creo que los tiempos han cambiado, se han enriquecido, son grandes y estamos más allá de los problemas políticos, ¿no? Yo creo que yo sí tengo esperanza en el futuro, a pesar de esta etapa caótica que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Juan. Sí, no sé si quiere complementar con algo Miguel Ángel. Prácticamente la respuesta de Juan a la pregunta ha sido de que sí, efectivamente, la figura del migrante se repiensa, ¿no? Dentro de un marco más grande que es lo humano, ¿no? Tal vez si consideramos esto, la figura del migrante queda más bien como un viajante, algo así decía un poeta japonés precisamente, ¿no? Viajar es estar en casa. Adelante. Es curioso porque la inmigración es casi un estado natural del ser humano, ¿no? O sea, es un proceso inevitable y que ha venido haciéndose cada vez más común. En ese sentido, pues habría que ver particularidades en tipos de migración y eso, pero también es que es una comunidad, la japonesa, que tiene tanto tiempo aquí, que algo que a mí me asombró, mis primeros días en Granada, España, donde viví un par de años, era ver que tenían un cementerio chino. Granada es una ciudad de 200.000 habitantes y es como, ¿en serio tienen un cementerio diferente para los chinos? Y caminaba por la calle y era blanco con blanco, por ahí blanco con sudaca. Yo puedo decirlo, no es racista si yo digo sudaca. Moros entre ellos, chinos con chinos, y es como, ¿esta gente no se mezcla? ¿Qué diablos tiene mal en la cabeza esta gente? Bueno, son maneras de procesar una migración que tampoco es tan reciente, ¿no? La migración en Europa, pero que como peruano para mí era algo completamente antinatural. Aquí Juan lo mencionaba sobre Brasil y creo que aplica también al Perú. Un peruano tiene la cara, el color de piel que le da la gana. Y aquí podemos ser un país extraordinariamente racista, porque lo somos, pero de pronto todo el mundo para con todo el mundo. O sea, haciendo chistes contra sí mismo, ¿eh? O sea, la gente hace chistes racistas contra uno mismo, pero para con todo el mundo. O sea, no vamos acá a invisibilizar las tremendas desigualdades, ¿no? O sea, que condenan a los mismos grupos mayoritarios a lo mismo y la horrenda falta de derechos histórica en este país, pero también, por otro lado, viene esta cosa rara donde siempre nos mezclamos, ¿no? Creo que es algo muy natural aquí y que tiene que ver con lo Nikkei, pero tiene que ver con ser peruano en general. Muchas gracias. Bien, hemos llegado, no sé, No, ¿quieres yo quería comentar algo más? solamente terminar con algo, o sea, añadir algo a lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Hablaba de Granada. Es que siempre he pensado, o sea, que si hemos, por ejemplo, cuando tú miras la historia de Japón, te das cuenta de la era Heian, ¿no? Esa era en que todo el mundo escribía poesía, ¿no? Mejor dicho, para ingresar a los cargos públicos tenías que escribir poesía. Y recuerdo, y eso me da mucha esperanza, por ejemplo, como me da esperanza una cosa, ¿no? Por ejemplo, los al-Andalus, ¿no? En la época de los al-Andalus estaban los hebreos, ¿no? Estaban los musulmanes y estaban los cristianos juntos, ¿no? En convivencia armónica, o sea que sí se puede, ¿no? y produjeron la mejor literatura de España de todos los tiempos. Extrapolándolo un poquito, entonces nos quedamos con ese concepto final, ¿no? El de la convivencia armónica, tal vez como promesa para esta creación del discurso Nikkei, de literatura Nikkei que mencionábamos hace un momento y que, bueno, en palabras de ustedes, es el momento idóneo para poder llevarlo a cabo. Vamos a terminar esta mesa, porque luego viene otro evento también, ¿no? Vamos a terminar esta mesa con algunas breves palabras de ustedes. No sé si quieran dejarnos alguna reflexión
o leer parte, algún fragmento de su obra. Y con esto terminamos con nuestra mesa del día de hoy. Hemos hablado sobre la niqueidad, pero escuchemos un poquito cómo se manifiesta esa niqueidad en sus obras particulares. Adelante, Miguel Ángel. Sí, yo no hice preguntas, pero lo que ustedes no saben es que con Juan hemos escrito algo para esta presentación y el final de tu texto me parece maravilloso. O sea, te pido si podemos cerrar con eso luego. Yo ahora soy un muy mal publicista, debería hacer publicidad de Eso de ser Ainhoco, mi nuevo libro, que además es una obra de teatro y que se presenta el martes 6 a las 7 de la noche en el bar La Cuina de Bonilla, en la calle Bonilla de Miraflores, y vamos a tener una temporada en el Galpón de Pueblo Libre, pero tenemos el estreno el 9 de mayo en la Casa Teatral de Yuyachcani. Búsquenos en Instagram, Eso de ser Ainhoco. Soy un mal publicista, entonces no he dicho eso. Debería pensar un poco en ese libro y poner un fragmento de ese libro donde cuento historias de mis parientes. Pero hay algo que dijo Juan que es verdad. Hay una cuestión, no sé si japonesa o Nikkei o ambas, la contención. Es una obra sobre la contención, sobre el estar a punto de estallar y no hacerlo, sobre el decir y no decir, o decir en los silencios, decir en las omisiones. Creo que hay algo de eso en esa obra, creo que estoy yo ahí, creo que es el libro donde más estoy justamente por esa contención de la que hablaba Juan. No voy a leer un fragmento sobre esa obra de teatro, está aquí, voy a leer un pequeño poema. Plaza de Lima, atrapas esta luna sobre tu fuente. Muchas gracias. Gracias. Para leer. Sí, tenemos creo un par de minutos. Sí, adelante, Juan. No, adelante, te escuchamos con mucha atención. Voy a hacerle publicidad a Miguel Ángel. Todos están invitados a la presentación de Ainhoco, por si acaso, no dejen de ir. Y voy a hacerle publicidad a este libro también, se llama Umetsu. Voy a leer un fragmento de este libro. La parte 5, Océano Pacífico, un solo mar une las orillas. Visiones desde una ventana abierta en la playa por la que transitan las aguas. Ahora caminas el olvido, para recordar que la luna bajó hacia tus pies como anticipando el primer paso del hombre. Y otra vez el mar sin ojos y sin mar. Un barco perdido en una palabra que ya no puede nombrarte. Hay que sentir cómo entra por tu puerta, cómo fluye hacia tu cuarto, cómo la palabra lo lleva hasta las orillas de tu casa. Viajero, este viaje no existe, solo tú eres el viaje. La niebla cruza la visión como un puente caído sobre el horizonte, señales de lo que se ha ido y un informe que dice, de los 7 inmigrantes que vinieron de Totori-ken en el año 42 de la era Meiji, no se conocen descendientes en el Perú, no se conocen descendientes en el Perú. Por eso escribí Umetsu, ¿no? por esta cita. Yo no sé de dónde soy, de dónde eres. La semilla retorna al árbol del ciruelo que te despertó aquella noche. Los perros ladraban tan intensamente que nadie pudo escucharlos. Una maleta en el suelo, un hombre dibujado en el tiempo y las aguas entrando por sus ojos como una palabra que contiene al mar. Yo haré el intento, solo el intento. No se puede crecer a expensas del corazón. Soñé que el mundo se ocultaba en una cueva húmeda y salvaje y yo me ocultaba en él. Tú lo ignorabas, Maquiso. El Hong Kong Maru llegó años después de que tú vinieras, pero tú llegaste en él. El barco avanza aún. Tú trepas las olas dibujadas en un cuadro.
las calles se enredan con las olas con las enredaderas. Tú subes a una nave o bajas llevando frutas de otros tiempos, o tu disperso corazón en las manos, viajero. Solo tú eres el viaje. El mar se derrama lentamente en una habitación y acaso es tu cuerpo entregado a una mujer en alta mar. Cuando el sueño se desnuda, cuando los indicios de la locura son una calma en el viento y el sueño y lo soñado las semillas de aquello que crecerá a la luz del día. Nos han visitado por la noche, nos han hecho partícipes de una ceremonia interrumpida por la estampida del amanecer, pero algo se quedó dentro de ti que es música. El amor huye de mí, pero yo permanezco en el amor. Ahí me quedo, es más. Muchas gracias. Gracias a ambos por esta mesa, gracias también al público por su atención.